Cuba Información. No preguntes quiénes somos, mucho menos quiénes fuimos, en dónde nacimos, qué hicimos, que sobrevivimos. No te preocupes así, lo importante no es cómo llegamos. José Luis Gareca es boliviano, pertenece al colectivo Somos Sur, es un espacio de comunicación alternativa que tiene sede en Cochabamba, en Bolivia. Hola José Luis, has venido a participar a estas jornadas de comunicación alternativa. Bueno, ¿qué te está pareciendo lo que estás viendo estos días aquí? Con carácter previo, unos profundos saludos para Latinoamérica y el mundo a través de Cuba Información, y nos sentimos muy contentos de estar en este encuentro internacional en Sevilla, España, sobre comunicación alternativa. Realmente hay elementos teóricos y experiencias en comunicación alternativa, en comunicación contestataria, contrainformación, pero muy interesantes. Explícanos, bueno, ¿qué es Somos Sur y cómo surge? Somos Sur es un colectivo de comunicación alternativa que surge para contrarrestar la guerra mediática que en Bolivia se ha iniciado con mucha dureza a partir de el empoderamiento de los hombres de llano en el poder, es decir, a partir de que Evo Morales, el MAS, el instrumento de los pueblos, pues hoy está desarrollando unas políticas progresistas en Bolivia, y obviamente quienes han sido los privilegiados de siempre, quienes han medrado del poder tanto en democracia como en dictadura, hoy se oponen y utilizan la guerra mediática, los medios de comunicación para, si no truncar este proceso, por lo menos deslegitimarlo, quitarlo legitimidad, credibilidad, minar sus bases sociales, incorporando la duda. Y de ahí que Somos Sur considera necesario entrar a esta guerra mediática para poder dar sus puntos de vista, la verdad desde la óptica del apoyo al proceso de cambio, para contrarrestar un sinfín de editoriales, tanto en prensa escrita, oral, de radio, etc. De ahí que ataca Somos Sur tanto en programas de radio, en afiches, en textos, folletos, libros, también en programas de televisión, en la medida de sus posibilidades, para desenmascarar el contenido ideológico de la información que te presenta a diario, cotidianamente, los grandes medios de comunicación en Bolivia, que dicho sea de paso, no solo que están imbricados a las grandes cadenas multinacionales, sino pues están en manos de terratenientes, de ganaderos, de banqueros, de los poderosos, que además de tener un control económico, tienen un control de los medios en forma artera, en forma totalmente abierta y con un afán de manipular la información y venderte una información falsa, además que trascienda Bolivia a través de campañas internacionales. O sea, al igual que Cuba, al igual que Venezuela, al igual que Latinoamérica, que hoy vive un proceso de cambio, en algunos casos de 50 años, como el pueblo cubano, a quien saludamos profundamente, pues se pretende comparar a todos estos movimientos con dictaduras, con gobiernos arbitrarios, con gobiernos que no respetan la libertad de prensa, cuando en Bolivia, diríamos, hay un exceso de libertad de prensa, porque cualquier medio puede vilipendiar al presidente, a cualquier autoridad. Aquí en España, si alguien diría algo contra el rey, yo creo que va a la chirola, ¿no? Es decir, en Bolivia o en nuestros países emergentes, cuyo único pecado, cuyo único delito es evitar que continúe el saqueo de nuestros recursos. Que se siga expoliando el oro, la plata, el zinc, los recursos de la biodiversidad, y que Bolivia es riquísimo, pero contradictoriamente es uno de los países más pobres, juntos con Haití, y el gobierno, parte del proceso de cambio que está progresivamente, por eso es un proceso,
queriendo controlar y poner al servicio de las mayorías, reconstruyendo un Estado desmantelado por el neoliberalismo, pues ahí se presenta esta resistencia que hoy no se da en trincheras como un bombardeo en Gaza, en Palestina, y que hoy, aunque no lo crea el amigo televidente, pues se da con una guerra mediática, un linchamiento mediático que a veces es mucho más efectivo, ¿no?, que una agresión incluso militar, porque la gente comienza a dudar y comienza a creer que la solución para la desgracia que ellos nos han llevado es el retorno del neoliberalismo, del capitalismo a ultranza, etc. Entonces Somos Sur es un colectivo, ¿no?, de voluntarios que ha entendido y que cree que en Bolivia no se pueden mirar estos eventos desde el palco, ¿no? Es decir, y hay que entrar con lo que se tenga, con los recursos, puede ser desde un pasquín, porque los recursos son pobrísimos, pero se puede hacer programas, se puede hacer réplicas, se puede desenmascarar las editoriales y utilizar cualquier cantidad de documentales latinoamericanos y la experiencia histórica, ¿no? Es decir, la intervención de la CIA tanto en Cuba, tanto en Chile con la caída de Allende, la invasión a Panamá, nos permite tener una lectura del papel de los medios de comunicación y cómo se van repitiendo los libretos. Entonces Somos Sur da lo mejor que puede, es un trabajo voluntario y, como decimos nosotros, pues trabajaremos apoyando el proceso de cambio. Somos parte, estamos imbricados en los movimientos sociales, también en el movimiento latinoamericano, hasta que el cuero reviente. Es este el panorama, ¿no?, que se ha encontrado el MAS y Evo Morales, ¿no?, con respecto a los medios de comunicación, ¿no?, que como ocurre en otros países de Latinoamérica, las grandes empresas mediáticas privadas son las que tienen un poco copado el territorio, ¿no? ¿Qué políticas o cuál es el panorama que se quiere cambiar desde el propio gobierno de Evo Morales con respecto a los medios de comunicación? Y luego me imagino que ahí también tienen mucha importancia colectivos de audiovisual popular y de movimientos sociales como el vuestro, ¿no? Claro, o sea, nosotros solamente somos un punto en el mosaico de la resistencia en comunicación. El gobierno, por su parte, digamos, da apoyo a los medios de radioemisoras indígenas, va a entrar a un sistema de redes de televisión, ha inaugurado un periódico estatal, pero todo es incipiente, porque no solo es cuestión de tener el instrumento, ¿no?, sino también ahora estamos en la tarea de mejorar la calidad del mensaje, ¿no?, la producción, porque de nada te sirve tener 50, 100 radios indígenas y ¿qué dices?, ¿no? Entonces hay que trabajar todo un proceso de formación, de capacitación, de redes de reporteros para construir el mensaje. ¿Y qué es el mensaje? El mensaje, pues, es la ideología del nuevo periodo, consistente en la defensa de los recursos, la solidaridad internacional, que otro mundo es posible, la inviabilidad del capitalismo. Eso parece fácil, pero a la hora de hacer programas, entonces, ahora estamos en esa etapa, ¿no? Cómo producimos, cómo interpelamos a los sectores, más allá de la tenencia de los medios, cómo entramos a hacer televisión. Parece fácil, no es una tarea fácil. Tienes que tener técnicos, tienes que tener iniciativa, formación, y quienes pisan las universidades, etcétera, a veces no están en nuestra lógica. De ahí que el trabajo se duplica, se triplica logarítmicamente, ¿no?, porque hay que atacar el mensaje ideológico del pensamiento político conservador en Bolivia y en el mundo, también con una ideología, una nueva ideología. Y luego que lo que se haga es incipiente frente a la presencia de los grandes medios. Es difícil competir con CNN norteamericana, después las redes de Unitel, que tienen muchísima experiencia y muchos recursos técnicos audiovisuales para captar la atención. Sin embargo, la fortaleza
sería que se está partiendo desde las bases, desde los movimientos sociales, y creo que el gobierno ha percibido esta situación y complementado con colectivos, ¿no? que obviamente nosotros, ahí entra el tema, ¿no? Que unos van a ser sustitutivos, pero otros vamos a seguir siendo alternativos en la medida que vamos a ser críticos también al actual gobierno, porque lo que hay que fomentar es la crítica, la autocrítica, es decir, cero corrupción. O sea, no se puede decir viva el proceso y vamos a ocultar eso, no. No es decir, la corrupción, un proceso de desviacionismo, un proceso de caciquismo, el culto a la personalidad, etc. Algunos medios alternativos como el nuestro pues lo van a denunciar, porque nosotros estamos buscando que el proceso tenga vigencia no por 5 años, ¿no? Es decir, sabemos que no se puede cambiar todo de la noche a la mañana, entonces hay que cuidar un instrumento, más allá de las personas que son valiosísimas, pero formar a la gente, formar nuevos cuadros, nuevos líderes para garantizar que el proceso avance graníticamente, poco a poco, pero llegue a un puerto final después. Estamos combatiendo contra 5 siglos, años de una lógica de neoliberalismo y pues se necesita tiempo. Pero el trabajo tesonero y la observación crítica aguda de quienes apoyamos abiertamente el proceso, nosotros no somos imparciales, es más, no somos comunicadores, no somos periodistas, no entendemos eso de la neutralidad, de la imparcialidad, eso está bien para los medios comerciales. Nosotros apoyamos el proceso, vamos a contribuir y desde esa óptica, ¿verdad? Es decir, la comunicación alternativa. Y ahora ese temita se está discutiendo, por lo que el colectivo Somos Sur, desde Cochabamba, pues va a sumar esfuerzos con otras redes. Este encuentro es ideal, porque te permite que no caigas en el error de descubrir la pólvora, ¿no? Entonces puedes ir hilvanando, no necesariamente a través de grandes coordinadoras, pero en función de lo que tú haces, porque lo alternativo depende de un contexto, ¿no? En muchos casos estarán cuidando el medio ambiente, el recojo de la basura. Aquí en Europa pues, los problemas son de otro tipo, los parados, ¿no? Otra lógica, pero en países como los nuestros el problema es el hambre, apoyar el proceso y no podemos estar hablando de una comunicación distractiva. Hoy nuestro entretenimiento es apoyar a la revolución y al proceso de cambio. Y luego también, por una cuestión, decías tú, de tejer esas redes, por una cuestión también de conocer, ¿no? Conocer la realidad bolivariana a través de medios o de espacios comunicativos como el vuestro, ¿no? Que aquí no se conocen. Aquí, igual que ocurre allá, pues llega lo que llega a través de las grandes empresas mediáticas y también se tergiversa mucho, ¿no? Eso es lo más positivo de este encuentro, que primero que conoces, aprendes y mediante los testimonios de experiencias concretas en Latinoamérica y en el mundo, pues te fortaleces y sabes que a pesar de un esfuerzo de donado, a veces frustrante, porque hacer este tipo de trabajo no tiene casi ninguna gratificación personal, es decir, uno más bien revienta el cuero, es vilipendiado, etcétera, pero al entender que hay colectivos en todo el mundo y en Francia y en España, en Sevilla, y ver que también en Cuba y en Venezuela, es decir, no solo es el pensamiento bolivariano no solo ataca o da la cobertura a los países latinoamericanos, sino creo que también se incorpora toda una red mundial. Y en ese sentido se justifica este evento. Lo que hace Cuba Información, he visto, es sorprendente, ¿no? Es decir, alguien tenía que hacerlo, ¿no? Alguien. A veces tenemos ideas, pero ya lo están haciendo. Por lo tanto, es excelente, porque el enfoque que da Cuba Información es lo que hacemos en Somos Sur con Réplica. Pero lo que hacemos en Réplica es agarrar editoriales de periódicos,
¿no? Por ejemplo, del país de España, pero estando en Bolivia, etcétera, es decir, no hay democracia. Dicen, ¿qué autoridad tienen para decirnos si ellos tienen rey, por ejemplo? No entendemos, ¿sí? Es decir, la vigencia de una monarquía, pero que te exige democracia, donde la gente participa, milita, activa. Bueno, entonces ahí hay un concepto epistemológico, es decir, su democracia no es nuestra democracia. Entonces hay que empezar también, esto nos permite los medios alternativos de discutir las categorías. Y alguien hablaba en el evento, es decir, quizás corresponde un poco redefinir los conceptos. Nosotros lo llamamos higienizar las palabras, ¿no? Porque ves, por alternativo te presentan los medios masivos. HBO te habla de alternativo, te hablan los grandes, ¿no? Y es más, te pueden poner hasta íconos revolucionarios, ¿no? Y todo el mundo anda con poleras del Che Guevara, es decir, entonces tenemos que saber darle un otro contenido.